Vamos a seguir en esta reflexión, en este camino de discipulado, las condiciones del seguimiento junto con el segundo anuncio de la pasión. En esta segunda condición que está marcada en el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, capítulo 33 a 37, que lo vamos a titular de esta manera: el deseo de preeminencia por parte de los 12 y el chiquillo, que veremos que puede ser niño, puede ser un niño criadito, vamos a ver porque son las distintas traducciones que se le da al texto. Los paralelos de Mateo 18:1-5, Lucas 9:46-48 siempre puede ayudar en comparar con los otros evangelistas para ver las diferencias, las similitudes que hay, los acentos particulares de cada evangelista. Vamos a empezar, como siempre, con la oración y preparándonos para la oración, dado que el acercamiento a la palabra de Dios es siempre una escucha de Dios y no hay acercamiento desde nuestra parte, ¿verdad? Algunos pretenden acercarse así porque no tienen fe, pero desde la fe es un acercamiento a Dios que queremos escuchar en su palabra, y por eso la actitud orante, por eso la lección divina es la mejor actitud para poder comprender esta palabra de Dios que ha sido escrita en su espíritu. Nos preparamos haciendo silencio interior, silencio de sentimientos, silencio de experiencias, silencio en estos días de la agitación que muchos podamos tener o ver en la gente por causa de esta plaga del coronavirus, vamos a llamarla de esta manera, pero que de una manera u otra nos afecta a cada uno de nosotros, o nos inquieta, o nos preocupa. Lo dejamos en Dios. Y desde este silencio nos disponemos a escuchar y a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más grande. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y cogiendo a un niño, lo puso en medio, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un chiquillo de estos por causa mía, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Invocamos al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón para acogerlo y nos dé ese espíritu de servicio y de humildad que se nos pide en este Evangelio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para buscar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos escuchado este texto y
No sé si se dan cuenta que estos textos son muy particulares y no sé si perciben la importancia de estos textos ustedes en cuanto a la experiencia del discipulado. Porque da el espíritu, como decíamos, del servidor, vamos a decirlo de esa manera, porque aquí va a usar esta manera, ¿verdad? Que se haga servidor de todos. Diáconos es la palabra que se está usando, como se usó cuando la suegra se puso a servirles una vez que la fiebre la había abandonado. ¿Recuerdan que ya tocamos este texto también en Cafarnaún, en la casa también, en la casa de Pedro? Por eso algunos dicen que esta enseñanza se da también en la casa, lugar donde está la comunidad de los discípulos, donde Jesús toma unas posturas del maestro que enseña, se sienta y llama a los 12. ¿Cómo los llama? Se estaban en la misma casa. Es algo que él les quiere decir de una forma importante. Bueno, vamos a ver el contenido y la división de este texto en primer lugar, donde una vez más aparece por segunda vez ese planteamiento sobre el seguimiento de Jesús, pero ahora planteado en otros términos. ¿Recuerdan cuáles eran los primeros términos del seguimiento? El que quiera seguir detrás de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Negarse a sí mismo, cargar con su cruz y entonces seguirme. Después la explicación de ese negarse a sí mismo y cargar con su cruz, ya lo explicamos la semana pasada, no lo voy a volver a repetir, pero sobre todo bien especificado como la capacidad de perderse para recobrar la vida, perder la vida para retomarla, para recobrarla, pero perderla ¿por quién? Por Jesús y su Evangelio. ¿De qué le sirve a uno? Dirá, ganar el mundo si pierde su vida. Por tanto, perder la vida está significando que nosotros, o que el seguidor de Jesús, no va a asegurarse la vida como le ocurrió más adelante, que veremos, le ocurría a uno que se acercó a Jesús diciéndole qué tiene que hacer para salvarse, y Jesús le va a decir que lo que tiene que hacer para salvarse es cumplir los mandamientos. Pero le falta algo, dice, ya lo he cumplido, te falta algo, ¿y qué tiene que hacer? Ve, dalo todo a los pobres, véndelo, dalo a los pobres, y entonces sígueme. Y dice que se fue entristecido. Pues ganar la vida significa eso, poner su confianza en las riquezas, pensar que la riqueza es asegurarse la vida. Y es el ejemplo más concreto que nos va a poner en el seguimiento de Jesús. Contrasta estas condiciones del seguimiento con la actitud entre el grupo de los 12 y el otro grupo de seguidores de Jesús, vamos a decirlo, según alguna interpretación, que no proceden del judaísmo. Algunos dicen que el niño representa a aquellos que no forman parte del grupo de los 12, sino que vienen desde fuera. ¿Quiénes eran estos? El resto de los seguidores de Jesús, pero que eran marginados, que eran apartados, que eran paganos, ¿recuerdan? Porque Jesús viene a llamarse a judíos, que a paganos o rechazados por el pueblo. Todo el Evangelio de San Marcos, este grupo de personas que está representado, por ejemplo, en el leproso, ¿recuerdan? Está representado en el paralítico, están representados en el endemoniado de Gerasa, están representados en quién, en Leví sentado en el mostrador de los impuestos, donde Jesús lo llama a seguir. Eso es el otro grupo no perteneciente a los 12 como representantes del Israel mesiánico. Son los 12 los que tienen esta primacía o esta sed de primacía y de importancia. Son los 12 los que van discutiendo por el camino. Curiosamente, van discutiendo por dónde, por el camino. ¿Qué acaba de hacer Jesús antes de este episodio por el camino? Ahorita iban caminando. Les iba explicando. Iban caminando y a Cafarnaún. ¿qué les iba explicando? Que lo que le iba a pasar a él. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, los van a matar, pero al tercer día resucitará. Y no entendían. Ustedes imagínense, ¿el camino hacia dónde? A Jerusalén. ¿Y ese camino a Jerusalén qué es? Camino hacia la cruz. Lo hemos visto, ¿verdad? Les dice, les anuncia, van hacia Jerusalén, y por el camino discutían a ver quién era más grande.
No sé si se dan cuenta el contraste Sí, sí. que pone el evangelista aquí para que percibamos cómo lo que Jesús hace muchas veces y dice y hace en nuestra vida a veces estamos tan lejos según nuestra mentalidad de lo que Él quiere decirnos. Reina hablaba el otro día de la obcecación, del no entendimiento, pues esto forma parte. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto no entienden? En la casa 9:33-35 se pregunta, Jesús le pregunta a los discípulos, pero los discípulos ¿qué hacen? Callan. Se callan. No decían nada, como parecen como los niños que después de haber hecho una maldad o una travesura no dicen nada, ¿no? Mejor calladitos. No vaya a ser. Eso quiere decir que la pregunta de Jesús y el contraste en el Evangelio entre la pregunta de Jesús y ellos que callan, ¿de qué discutían? Pues porque en el camino habían discutido. Dicen que usa dos verbos. Jesús les pregunta de qué habían hablado, mientras que el evangelista explica porque en el camino habían discutido. En otras palabras, había discusión sobre la primacía, es eso lo que hace, provocar discusiones, separaciones y divisiones. Ahora estamos explicando el texto, después uno ya hace el análisis en la vida personal, en la vida de la iglesia, de nuestra comunidad, ¿verdad? Cómo eso pasa, no pasa. Siempre va a pasar eso, o sea, esa tentación sobre la primacía, sobre el ser más, sobre ser el primero, el más importante, eso es condición humana. Lo importante es que seamos conscientes si está o no está en nosotros para que no nos domine, para que no pensemos que nosotros hacemos las cosas por una cosa, pero después resulta que estamos buscando otras. La honestidad con uno mismo sí es muy importante. El niño que... Yo pienso que en este episodio, ¿verdad? Así como lo plantea el escritor acá, para ellos fue como caer en un shock, pues, en el sentido de que para ellos Jesús era todo, eran discípulos siguiéndolo. Y de repente Él les dice de que va a morir y que lo van a entregar. Entonces para ellos dicen, bueno, ¿y qué pasó acá, verdad? Entonces definitivamente hay un contexto de que ellos quedan fuera de onda, por decir, ¿verdad? Y cuando Él les dice, y empiezan ellos a decir, bueno, si este se muere, pues, ¿quién va a quedar como el jefe de nosotros, verdad? Porque pues, eso es lo que nos ha dicho. Cuando Él los cuestiona para ver que realmente lo que está pasando entre ellos, pues ellos dicen, bueno, al final no sabemos ni qué está pasando esto, ¿verdad? Esto literalmente, hablando literalmente, viendo la escena así. Pero ya lo que estoy explicando, pues ya... Ellos pensaban en otra cosa. Exacto. Ellos pensaban, va hacia Jerusalén. Jerusalén para ellos es el lugar del triunfo mesiánico. Allí se va a proclamar como rey. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces su discusión está pensada en que si va para Jerusalén, entonces cuando lleguemos allí, a ver que quién se va a repartir los poderes, en la jerarquía de los poderes, a ver dónde vamos a estar nosotros, ¿verdad? Hay alguien, un tal Beda, un padre de la iglesia de los primeros siglos del cristianismo, que decía que su discusión venía también por la transfiguración, porque Jesús se había llevado solo a Pedro, a Santiago y a Juan, y se les había manifestado, ¿recuerdan? Sin embargo, aquí como que todavía esa discusión permanece entre los discípulos, y entre ellos todavía discuten. Pero sin duda, sobre qué discuten es también algo que ellos empiezan, que es en la interpretación, es una de las cosas, discuten sobre una primacía, sobre una jerarquía, sobre algo, quién es el más importante, pero se trata aquí en esta tierra o se tratará también de la importancia que van a tener en el cielo, porque también ellos pensaban que en el cielo había unas jerarquías y unos iban a tener mejores premios que otros de parte de Dios. Entonces, esa explicación sobre quién es el más importante, pues sí, evidentemente ellos estaban pensando en que Jesús en Jerusalén no podía morir si él era el Mesías, como había dicho en el capítulo 8 de la confesión de Cesarea de Filipo. Entonces, ¿cómo va a morir en Jerusalén? ¿Cómo está anunciando? Es la misma
dificultad que tuvo Pedro cuando se para a Jesús y le dice: eso no te va a pasar. Increpa a Jesús. Ya saben ustedes que ese verbo se usa o lo usan los evangelios para la expulsión de los demonios. Entonces Pedro está diciendo a Jesús que no, que esta vez él se ha dejado agarrar por el demonio, y que eso que él piensa no es. Era al revés. Y era al revés, ¿verdad? Jesús le va a decir a él: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Ahí tenemos 9 versículos 36 a 37, seguimos con el contenido y la división, que aparece un niño pequeño que Jesús pone en medio, que Jesús abraza y que, vamos a decir, lo pone como modelo de seguimiento, o lo pone como aquel que representa a los que la comunidad, al grupo a los que la comunidad tiene que servir. Y en este caso representaría, por un lado, puede ser modelo de identificación, el que, como dirán más adelante, el que se hace como uno de estos, si no te haces como niño, no entrarás en el reino de Dios. Aquí, sin embargo, lo abraza, lo pone en medio, son signos de identificación. O bien, que también puede ser que la comunidad tiene que servir a los niños, y los niños representan una categoría de personas dentro de la comunidad, o las personas a las que la comunidad tiene que servir. ¿Quiénes son los niños? Los niños en este caso serán los últimos, serán los que no cuentan, serán aquellos que representan lo marginado y lo más necesitado en la comunidad. Entonces serían esas dos líneas de interpretación que vamos a tratarlas en esta explicación del texto del servidor, dicen algunos, porque ese paidos puede ser también un criadito, se puede traducir como un niño pequeño, como un niño más o menos de una cierta edad, o se puede traducir como un servidor o criadito, más bien. En eso los expertos están de acuerdo que se puede dar esa doble traducción. Esto ha sido, vamos a decirlo de esa manera, la escena. Recuerdan que es bueno siempre situarse en la escena. No hacerlo tan rápido como yo lo he hecho ahora, sino despacito. ¿Quién hay en la escena? ¿Quién hay? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué pregunta Jesús? ¿Cómo reaccionan los discípulos? ¿Nosotros dónde estamos dentro de la escena? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hablaríamos en esa pregunta? Si nos pregunta y estuviésemos en esta escena, ¿qué hablaríamos, verdad? Discutiríamos, o cuál sería nuestra reacción. Ponerse en la escena. Nos ayuda a eso, ver la estructura del texto, imaginarnos y contemplar esa escena para que dejemos que nos hable. Vamos ahora a ver algunas marcas de interpretación. No vamos a explicarlo todo desde estas marcas de interpretación, sino que vamos a señalar algunos puntos que después vamos a desarrollar. No aparecen en la perícopa que hemos escuchado el nombre de Jesús ni la designación de los discípulos. Aparece sí los 12, pero no esa designación. Por lo tanto, esa enseñanza va dirigida de una manera particular a los 12, como tales, como representantes de una colectividad. Será como aquellos que después van a ser los mensajeros de la buena noticia, serán aquellos que necesitan librarse de esas categorías del judaísmo y que Jesús enseña de una manera reiterada y repetitiva e insistente sobre las condiciones del seguimiento y cómo Él va a ser el Mesías, para que entiendan realmente que Él no es un Mesías triunfante, sino que va a ser el Hijo del Hombre, siervo de Yahvé sufriente, siervo de Dios sufriente. En contraste con la llegada del grupo a Cafarnaúm, que dice llegaron a Cafarnaúm, en la casa dice que se encuentra Jesús, y una vez en casa les preguntó. No sé, se imagina uno que en casa todos juntos, ¿verdad? Pero según el relato puede ser que también en la casa
solamente se mencione a Jesús, y una vez Él en la casa, y en ese caso la casa significa la comunidad reunida en torno a Él. La casa es figura de la comunidad en la que estaban presentes los dos grupos de seguidores. ¿Quiénes son esos grupos de seguidores? Los discípulos y los recaudadores de impuestos, los descreídos, los publicanos, ¿verdad?, los pecadores públicos y los paganos, los rechazados por el pueblo de Israel, junto con los discípulos. Esa casa, como en 2:12, es figura de la comunidad. La comunidad es donde Jesús va a dar la enseñanza a los 12. Inmediatamente Jesús le va a preguntar a los discípulos de qué discutían. Ellos, ¿de qué discutíais por el camino? Versículo 33. Ellos callaban, y ese silencio es muy significativo también, así como la repetición del camino por parte del Evangelio de San Marcos. ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, y explica San Marcos, pues en el camino habían discutido quién era el más grande, como para subrayar esa importancia del camino. ¿De qué discutían por el camino? Dice, ellos callaban, pues por el camino. Parece como una ironía del evangelista. Por el camino, porque Jesús le estaba diciendo que iba a morir, ellos estaban discutiendo quién era el más grande, para subrayar el contraste entre el anuncio de Jesús sobre la pasión y las pretensiones de los discípulos, que es como si les hubiese entrado por un oído y les hubiese salido por el otro ese anuncio. O sea, su concepción del Mesías, su idea triunfalista, impidió a los discípulos entender lo que Jesús les estaba diciendo. En la vida pasa tantas veces, como a veces no entendemos o no escuchamos, o escuchamos solamente lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque nuestros intereses, nuestra cabeza, nuestras metas las tenemos en otro sitio, entonces no nos interesa escuchar, ¿no? Hacemos como si no hubiésemos escuchado, o tergiversamos lo que hemos escuchado. ¿Quién era el más importante? Dice que es eso lo que discutían por el camino, y ese es el más importante o el mayor que van ligados. Hay un autor, Orígenes, que dice que esta discusión fue generada porque Jesús se llevó a los tres. Entonces entre ellos como que les entró envidia, y Pedro, Santiago y Juan pareciera que iban a ser los más importantes dentro de la entrada a Jerusalén. Ellos guardan silencio, como también hicieron los fariseos en la sinagoga cuando Jesús les pregunta sobre hacer el bien en sábado. Ese texto lo he leído justo hoy también, para la cuestión del coronavirus, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los fariseos? Guardan silencio. Porque la contradicción es tan evidente, el contraste es tan evidente, la lógica es tan evidente y clarividente que no les queda otra que callar. Porque hablar en esta situación y circunstancia, ¿qué hizo Jesús en la sinagoga con los que estaban con los fariseos que estaban en la sinagoga? Les pregunta, vamos a ver, él cura en sábado. Entonces, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Curar o matar? ¿Qué está permitido en sábado? Es evidente, es evidente, por eso calla. Ese silencio resalta el contraste, la paradoja, la contradicción entre lo que Jesús está diciendo y lo que ellos están haciendo, y por lo tanto, como poner en ridículo, es como una caricatura literaria. Se pone en contraste una realidad y la otra se exagera. Eso es la caricatura, ¿no? Que se exageran los rasgos. Pues aquí, en esta narración, pues el contraste puesto hace que se vea más claro lo grande de la distorsión del pensamiento de los discípulos. Por eso no hay otra alternativa que callar. El ridículo es tan evidente que la única respuesta es callar, porque callados estamos más bonitos. Sí, aquí sí.
Aquí sí, porque si se defienden, ¿qué? ¿Qué hubieran dicho? Si se defienden, ¿qué? No es que se matan, pero si se defienden, queda todavía más en evidencia el ridículo que están haciendo, el sinsentido de su reacción. O sea, ¿te estás defendiendo de qué? Cuando Jesús te está diciendo que va a la muerte, Y que va a ser entregado en manos de los hombres, que va a Jerusalén para eso. Padre, ¿no será que ahí también es falta de fe de ellos también? Porque han caminado bastante con ellos, con él también, y todavía él les está diciendo, y todavía, como que todavía ellos... Pues eso subraya que el discipulado no es fácil. Sí, entonces yo... Que el discipulado, el seguir a Jesús en sus condiciones, ofrece resistencia por parte nuestra. Sí, pues tiene que estar... Que no es decir, sí, tú Jesús, todo lo que tú quieras, yo estoy dispuesto. No, pero cuando toca nuestros intereses, cuando toca nuestras ideas, pensamientos, necesidades, deseos, adquisiciones, lo que sea, pues esa es la resistencia que vamos a ofrecer nosotros a la hora de seguir a Jesús. Como el rico, ¿no, Padre? Que te dijo que había completado con todo lo que él había hecho, y al final le dijo que diera las riquezas, y le dijo él que pues se fue triste porque mejor se dio la vuelta, porque pues... Pero no hemos llegado al rico todavía en esta comunidad. Pero sí, es como el rico. Sí, como el rico, pues, el rico que tenía mucha riqueza y por lo tanto sí, no fue capaz de seguir a Jesús. ¿Ves? Lo que pasa es que como lo pongo en el YouTube como adelantado, y entonces ya se me adelanta. Es que ya lo voy viendo. Bueno, Padre, ya ve que prohibido, voy a poner prohibido a las comunidades del jueves ver estos vídeos. Hasta que no llegue. Pero Padre, pero es bueno porque así también nos vamos dando ideas a nosotros, ¿sabes? Es bueno. Cuando tenga que unir las dos comunidades, del viernes y del jueves, para hacer una nueva. Estaría bueno. Va adelantada. Ya se adelantó. No, pero es que lo que pasa es que lo puso, pero estuve leyendo, lo repasé y lo repasé. Sí, ¿Qué hace Jesús? Versículo 35. Jesús se sienta, pero no enseña. Esta vez Jesús se sienta como hacen los maestros, pero no va a enseñar verbalmente, sino que va a poner lo que vamos a llamar después un gesto profético. Un gesto profético que después daremos del profeta Oseas, por ejemplo, lo que es un gesto profético. Un gesto profético es una enseñanza, pero no dada verbalmente, ni con parábolas ni con imágenes, sino haciendo algo, realizando una acción. Y el gesto profético, por ejemplo, aquí que hace Jesús, es poner a un niño en medio, abrazarlo, y después a partir de este gesto profético sí dará una enseñanza, pero la enseñanza va a ser dirigida a lo que ellos tienen que hacer. El que acoge a uno de estos en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. ¿Qué enseñanza ha dado hasta ahora? Ninguna, ¿no? Pero sí les dirá: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Una vez que lo abraza, la enseñanza que va a dar es: el que quiera ser más importante, el mayor, tiene que hacerse el último y el servidor de todos. Esa va a ser la enseñanza que va a realizar Jesús con ese niño que abraza. Por lo tanto, ese niño que abraza es el modelo del discípulo. Jesús lo presenta como modelo del discípulo. Él es el último, Él es el servidor de todos. Por eso, el que acoge a uno de estos niños, aquel que tiene estas actitudes, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge el que acoge a uno de mis discípulos, que vive la identificación conmigo, como este niño que se identifica conmigo. Vamos a decirlo así: el discípulo, si se identifica con Jesús, ¿qué actitud tiene? La del último y el servidor de todos. Y entonces, evidentemente, el discípulo representa a Jesús. Pero más adelante Jesús es el que va a servir. Jesús va a decir que yo he venido como el que sirve. Porque la última cena, ya cuando él dice... Pero no mezclemos los evangelios. Yo sé que no estamos ahí, bueno, pero no, pero sí. Es el mismo. Él es el último y el servidor de todos. Yo no he venido a que me sirvan, sino
a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que Jesús va a decir del mismo. Por eso el niño representa este criado, este servidor de la comunidad identificado con Jesús. Por eso el que acoge a uno de estos en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge a quien me ha enviado. Somos capaces de actuar en nombre de Jesús cuando nosotros actuamos desde la identificación con Jesús, siendo los siervos de todos. Cambia la denominación en el versículo también 35, que ya no se dirige a los discípulos, sino que se dirigirá sobre todo a los 12. Llamó a los 12. ¿Cómo que los llamó? ¿Pero no estaban allí? ¿No lo estaban viendo? Cuando él se sienta, Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo. También uno puede decir, no, que se sentó, está resaltando la importancia de lo que Jesús ahora va a hacer. Es como aquel que está en la casa del padre o el abuelo, ¿verdad?, que se sienta y está toda la familia distraída, haciendo cada una cosa y empieza a decirle, vengan aquí, alrededor mío, que quiero decirles algo. Quiero decirles algo. Es la postura también de la persona con una representatividad ante la comunidad o en la familia, en el caso del abuelo o el padre de familia, ¿verdad?, que quiere comunicar algo importante a sus hijos y a toda su familia. Y eso importante lo está haciendo en un contexto solemne. No lo está haciendo de una manera así distraída, no, solemne, se sienta y lo llama. Algunos dicen que esto está significando en Marcos que los llama porque representa que los discípulos están distanciados con el corazón de Jesús todavía no se identifican, están lejos de Él con el corazón. Por eso que discutían a ver quién era el más grande, por eso Jesús los quiere atraer hacia Él. Y esa enseñanza, llama a los 12, significa que quiere ser dirigida a los 12 en relación al resto de los discípulos. No va dirigida a todos, va dirigida a ellos en particular, porque son ellos los que iban discutiendo seguramente y porque son ellos los que tienen que enterarse de una manera especial de esta enseñanza de Jesucristo a través de esto que hemos llamado el gesto profético. Dije que el gesto profético, voy a adelantar, el profeta Oseas. ¿Ustedes han leído algunos la vida del profeta Oseas, el libro de Oseas? ¿Qué es lo que hace? Oseas se casa con una prostituta. Y se casa con una prostituta porque la prostituta va a representar la relación que Dios ha establecido con el pueblo de Israel. De tal manera que el amor de Oseas a la mujer prostituta tiene que ser el signo evidente y clarividente para los que lo ven de cómo a Dios ha amado a su pueblo. En primer lugar, no se lo merece. En segundo lugar, es alguien que le va a traicionar continuamente. Y en tercer lugar, es alguien que Dios quiere atraer hacia sí desde el amor. Sacar de esa situación desde el amor. A pesar de las continuas infidelidades. La vida del profeta Oseas se convirtió en lo que se llama un gesto profético. Un gesto profético es una llamada al pueblo a vivir desde Dios su vida. En otras palabras, una manifestación del amor de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo y como tanto ama Dios al pueblo que a pesar de la infidelidad está haciendo todo lo posible para conquistar a su pueblo desde el amor y que el pueblo vuelva a él, a ser su pueblo. ¿Me he explicado? Sí. Entonces hay otro profeta que se pone una piedra en el cuello y empieza a arrastrar esa piedra y a caminar y así va diciendo, este es el yugo que Dios va a poner a su pueblo si no se convierte. Eso es un gesto profético. Eso es un gesto profético. A veces nosotros hemos perdido este tipo de gestos en nuestra predicación y a veces van bien. Pensando en esta manera. Un miércoles de ceniza, en la homilía, yo había dejado un cubo de la basura atrás. Y en la homilía me fui a buscar el cubo de la basura y lo puse ahí enfrente. Y entonces les dije, bueno, pues ahora vamos a tirar nuestra basura en este cubo. A ver, ¿qué basura tiene usted que tirar? Porque
Esa basura es la que está expresando nuestro deseo de conversión y queremos que se convierta en ceniza, ¿verdad? Un día, en un Jueves Santo, yo agarré una toalla, tampoco se acuerdan de eso. Lo de la toalla sí se acuerdan. Y empecé a lanzar la toalla a la gente. ¿Qué haces ahora con esa toalla? La gente no sabía qué hacer con esa toalla, ¿verdad? Entonces empecé, ¿usted ha oído hablar de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, de la revolución francesa, de la revolución cubana? Y entonces dice, pues Jesús hizo una revolución que es la revolución de la toalla. Porque en el día de la última cena Jesús se ciñó una toalla, es la revolución del servicio. Para explicar, eso los profetas lo hacían mucho. ¿Para qué? Porque una imagen dice que entra más que 1000 palabras, ¿verdad? O un gesto se queda a veces mucho más. Eso es un gesto profético, eso es para explicar lo que es un gesto profético. Qué bueno que nos explicó. Entonces, ¿Jesús qué ha hecho? Jesús se sienta, a unos chiquillos, ¿qué hace? Los acerca a él y los abraza. Y ese es el gesto que hace Jesús, de identificación con el niño. Con eso les está diciendo, aquí hay alguien que representa lo que yo les voy a decir. Aquí hay alguien con el que yo me identifico y él se identifica conmigo. Ahora sepan en qué consiste esa identificación, hacerse los últimos y servidores de todos. Si ustedes viven esa identificación conmigo de tal manera que el ser más importantes ya no va a consistir en tener privilegios de honor cuando lleguemos a Jerusalén, sino el privilegio de servirse los unos a los otros. El privilegio de servir a todos. Miren lo que dice Jesús. Hay una primacía, sí. Hay alguien que es mayor, sí. ¿Quién? El que sirve a todos. El que se hace el último de todos. Ese es el mayor. En las categorías del reino de Dios, que Él acerca. En las categorías del reino, según este mundo, hay otras. Son las categorías de a ver quién es el más importante, es decir, a ver quién es el mayor. Pero las categorías del reino de Dios, todo se vuelve al revés. El mayor, el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. Es lo que Jesús les está diciendo con este gesto profético. Ahí este chiquillo, ¿quién es? O este pequeño servidor o este criadito, depende cómo lo llamen. ¿El pueblo no está representando al pueblo de Israel, Padre? No está representando al pueblo de Israel, está presentando a aquellos que realmente han entendido el mensaje de Jesús y lo están viviendo. Por eso lo abrazan, significa que ellos se identifican con él. Ese es el signo que significa este chiquillo, este pequeño servidor o criadito. Puede significar también, porque había dentro de las comunidades cristianas algunos chiquillos que eran abandonados, entonces las comunidades cristianas también los adoptaban. Y al adoptarlos también se puede referir a estos, es una invitación a las comunidades cristianas a acoger a estos chiquillos, abandonados y últimos, y que no haya ningún obstáculo dentro de las comunidades para que se hagan cargo de ellos. También algunos han señalado esta realidad de las primeras comunidades cristianas en la época en que se escribe el Evangelio de San Marcos. El abrazo, sin duda, ponerlo en medio de ellos, está significando la relevancia que tiene. Si lo pone en medio, porque es importante. Y el abrazarlo significa la identificación y el cariño. Tiene esas dos connotaciones. Puede ser también ese abrazarlo o hablar de adopción. Lo adopta como propio. Y esa adopción está ligada también a la comunidad. Jesús no habla de chiquillos cualesquiera, sino que dicen el que acoge a un chiquillo de estos. No sé si en sus traducciones lo está reflejando. El que recibe a uno de estos. A uno de estos. En mi nombre me recibe a uno de estos significa que estos chiquillos representan una colectividad determinada. Es un tipo muy concreto de chiquillos. Vamos a decirlo de otra manera. El que acoge a un niño, me acoge a mí. Un niño en general puede ser cualquier niño, ¿verdad? No, a un niño de estos. Será lo que ya, como no, recalca. Pues, lo que ya recalca. Como él, sí. Otras pueden, como este.
como este. En esta traducción sería como el amor, generaliza, sería porque dice, después tomó a un niño, como nosotros, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo. ¿Y les dijo qué? Y les dijo, el que recibe a un niño como este. Como este. ¿Eh? Como este. Es decir, ese como este, un niño de estos, significa que tiene unas características peculiares. Algo pasaba en ese momento en la cuestión de los niños, me imagino. Por eso digo que el niño como estos puede ser el niño que es el criado. Específico. Es un niño específico, porque había niños que eran los criados, que servían a los meses en las casas. La traducción se puede traducir como niño o se puede traducir como criaditos. Y en eso los autores están de acuerdo. Yo he leído varios autores y dicen que puede ser, que puede haber esa posibilidad. Y en el contexto que Jesús está haciendo este gesto, pues realmente yo creo que es más que una posibilidad. Es una traducción, creo que es la más plausible, la más adecuada. No solamente niños, los niños después los va a poner en otro contexto. Van a salir de nuevo los niños, pero ya no como... Y lo que dice Jesús después, el que acoge a uno de estos en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Tanto la actitud que tienen estos niños representa lo que Jesús les está poniendo como modelo a los discípulos. Ellos discutían de la primacía, de la importancia, y Jesús les responde, últimos y servidores. Entonces, si este niño era un criadito en la casa, evidentemente ahí tiene sentido el que sea uno como este, el que acoge a un niño como estos. Como estos está significando el que asume lo que él representa. Lo puso, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un chiquillo de estos por causa mía. Por causa mía me acoge a mí, y el que me acoge a mí no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. El verbo acoger se ha usado también en un contexto del envío de los 12. Recuerdan que en 6:11, cuando Jesús los manda de 2 en 2, les dijo, el que os acoja en su casa, pues entonces deséenle la paz, ¿verdad? Pero al que no les acoja, sacúdanse las sandalias. O sea, si es en el contexto del envío de los 12, ahora vuelve aquí a decir, el que acoja a un niño como estos en mi nombre, que acoge a mí, significa que está hablando de sus discípulos. Usted está hablando de sus hijos, como los discípulos que lo van siguiendo, ya que ya van en el proceso. Está hablando de sus discípulos, está hablando de aquellos que lo siguen. Está significando que sus discípulos tienen que vivir talmente identificados con Jesús, que al vivir talmente identificados con Jesús, viviendo, siendo los últimos y servidores de todos, pues los demás tienen que acogerlo como tal. Miren que después va a venir un texto muy curioso. Hay de aquello que escandalice a uno de estos. Más le valiera que de uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una piedra de molino y lo tiraran al mar. Y ahí viene, si tu ojo te escandaliza, si tu mano te escandaliza, y hablaremos de la guerra. Hablaremos de este texto también. ¿A quién se refiere? Dentro de la comunidad, los que pretenden honores, los que pretenden primeros puestos, privilegios, son un escándalo para aquellos que quieren vivir como los últimos y servidores de todos. Son un escándalo y esos se están escandalizando, o sea, el luchar por los puestos de poder, el carrerismo, dice el Papa Francisco, dentro de la Iglesia, es un escándalo para aquellos que quieren vivir el servicio. Y de hecho a lo largo de la historia ha pasado muchas veces en nuestra Iglesia, y seguirá pasando yo creo, y muchos se han escandalizado de tal manera que han dejado la Iglesia por ese tipo de escándalo. Bueno, como excusa han puesto ese tipo de escándalo, porque uno no deja la Iglesia porque alguien no vive el Evangelio. Para mí me parece un error garrafal, ¿verdad? Es decir, no estoy de acuerdo. Me parece que la Iglesia se está equivocando en sus dirigentes. Sí, pero yo formo parte de la Iglesia, yo estoy en ella. Las verdaderas reformas se realizan dentro de la Iglesia, no separándose de ella. Los que se han separado de ella, lo que han provocado es más divisiones dentro del cristianismo, porque han provocado más iglesias
y más iglesias. Es lo único que ha provocado. Y más confusión. Entonces, creo que la actitud inmadura es separarse de una comunidad y decir, bueno, esta comunidad como es pecadora, como está manchada, entonces nos vamos todos fuera. Vamos a formar nosotros la comunidad ahora de los puros. A partir de ahora empieza el cristianismo de verdad. A partir de ahora sí ya empieza la fidelidad a Jesucristo, ¿no? Los 1500 años que ha habido hasta ahora, sí, los 3 primeros años, 4 años todavía, pero ya a partir ya de que vino Constantino eso ya fue un desastre, y ese desastre no se arregló hasta el 1500 que vino Lutero, Calvino, Zwinglio y toda la reforma protestante, y ahí ya se arregló el desastre y ya vino de nuevo el evangelio puro. Creo que eso es un idealismo y una ilusión y una tergiversación de la realidad tremenda, pero hay algunos que hacen ese tipo de reflexión. Como diciendo, bueno, ahora ya, nosotros sí somos la iglesia de Cristo, porque nosotros somos la iglesia que Él quiere. Dividida, pero la que Él quiere. Y no sé de dónde se sacan de la manga y de dónde esconden esos padres que todos sean uno como yo y tú somos uno. No sé de dónde. Todo un rebaño bajo un solo pastor. Pues ¿de dónde? ¿Y qué hacemos? Bien con eso. A eso me estoy refiriendo. O sea, ¿dónde está la unidad que Cristo quería? Cuando uno se separa de la iglesia diciendo que la iglesia es pecadora, es que nos están escandalizando. Muy bien, pues deje que esos que escandalizan sea Jesús el que le cuelgue la piedra de molino al cuello, y si es el ojo y el brazo y el pie que escandaliza, deje que Jesús sea el que decida si van a entrar cojos, mancos o ciegos, o con todo van a ir a la guerra, ¿verdad? No nos toca a nosotros. Hubo una reforma católica también, o sea, uno presenta, eso fue la reforma, no, ya había reforma católica, y siempre en la iglesia ha habido gente que ha reformado la iglesia, pero no se ha salido de la iglesia católica. Y hablo de Santo Domingo de Guzmán, y hablo de San Francisco de Asís, y hablo de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de Ávila, y hablamos de muchos santos que dentro de la iglesia han hecho reformas auténticas sin necesidad de salirse de la iglesia. Santa Catalina de Siena, tantos que podríamos nombrar. Con su santidad han hecho esa verdadera reforma. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, él también era uno de los que se quejaba de la iglesia en aquel tiempo, pero él no se salió de la iglesia. Aún más tuvo unas discusiones tremendas con Lutero, y justo cuando Lutero decide no aceptar la corrección que le viene desde la iglesia, Erasmo de Rotterdam también decide separarse de Lutero, definitivamente. Pero bueno, eso es historia.